algunos conocían a Johannes, entonces le hablaron de mí, le hicieron llegar mi libro, y Johannes un día se consiguió mi número y me dice: Víctor, me han hablado muy bien de ti, me gustaría que nos juntemos a tomar un café. Qué buena. La mano invisible. Víctor, partamos rápidamente porque sé que tienes el tiempo contado y está lleno de entrevistas y todo. Y antes de cualquier cosa, la contingencia. ¿Cómo viste la cuenta pública? ¿Qué te pareció este mundo de fantasía donde vive nuestro presidente, este mundo mágico? ¿Qué opinión te dejó o qué sabor de boca te dejó la cuenta pública? Bueno, vi casi toda la cuenta pública. Paralelamente estaba haciendo limpieza con mi esposa, así que no capté el detalle de todo lo que dijo, pero a grandes rasgos fue lo que son todas las cuentas públicas, que los políticos van a hablar a su barra brava, sobre todo en época electoral. Entonces no es de extrañar que Boric hizo mucho énfasis en cosas que han hecho, pero no habló sobre los resultados que ha obtenido. Eso es, En delincuencia, eso es muy interesante desde el punto de vista económico. en déficit fiscal, en deuda. Totalmente. Desde el punto de vista De económico, hecho dijo, dime. de hecho dijo Boric que el manejo económico había sido muy bueno porque aumentaron la deuda menos porcentualmente que el gobierno anterior. Sin El pandemia. problema es que la deuda es inmoral, Claro, porque la deuda son impuestos futuros que la pagan personas que ni siquiera votaron por él. claro. Bueno, y No solo además, eso, dime. sino que en la medida de que la deuda comienza a subir, lo que hace es encarecer el acceso al crédito a todo el resto de la población, a las familias y a las empresas. Claro. Oye, Víctor, y a propósito de las consecuencias, siempre dicen como hitos o cosas buenas del gobierno, por ejemplo, las 40 horas, el sueldo mínimo, cosas como esa, y tú decís, bueno, pero ¿cuál es el resultado de eso? Más allá del titular, ¿no? O sea, ¿cómo eso impacta en la economía, en el empleo, en todo? Totalmente, de hecho, claro, el aumento del salario mínimo, las 40 horas, etcétera, vale, está muy bien, pero el problema de fondo es que llevamos una década con la productividad estancada. Y si la productividad está estancada, los salarios de la mayoría de los chilenos también, especialmente de los más vulnerables. Y no solo eso, sino que la consecuencia de eso es que hay menos oportunidades de empleo formal y por lo tanto tenemos un tercio de los trabajadores chilenos en negro, en el mercado informal, Claro. porque no pueden incorporarse al mercado laboral formal. Entonces la pregunta es cómo aumentar la productividad. Para aumentar la productividad laboral se requiere aumento de inversión, tanto en capital físico, que es tecnología, y capital humano, que es educación. Y eso se financia con ahorro. Y para que se ahorre más en la economía se necesita un entorno institucional que lo facilite, como bajos impuestos, baja regulación, apertura al comercio internacional, orden público, es decir, el control del crimen, igualdad ante la ley, que el gobierno y el Banco Central no manipulen el dinero y el crédito, bien, que la deuda sea sostenible, que no haya déficit fiscal. Entonces, cuando hay más de todo esto, hay menos ahorro, menos inversión, menos capital físico, menos capital humano, productividad estancada, salarios estancados, un tercio de los trabajadores negros, una década creciendo un 2%. ¿Cuáles serían, Víctor, esas Entonces, primeras medidas? Las primeras justamente para atraer. Yo te voy a hacer preguntas que el chat y la comunidad me ha ido haciendo y te las voy a intentar transmitir todas las que pueda. Esas primeras medidas de los primeros días, los primeros, no sé, 30 o 100 días que siempre se dice, para atraer esa inversión extranjera. Algo como mi ley, por ejemplo, tipo decreto, así como lo que fue el decretazo que hizo mi ley. ¿Algo así están pensando? bien, bueno, en primer lugar, el presidente Milei y yo venimos de la misma escuela, de la escuela austríaca, y el mismo profesor, Jesús Huerta de Soto, por lo tanto no es de extrañar que el análisis económico que hagamos proviene de la misma metodología y epistemología, que es el método de la escuela austríaca, la praxeología, es decir, que analiza los fenómenos económicos a partir de las causas, que somos nosotros tomando decisiones, y cómo el entorno institucional puede facilitar que nosotros tomemos decisiones, obstaculizar o impedir. Bien. Entonces, nuestro plan económico de sentido común tiene 4 pilares. El primero es reducir fuertemente los impuestos para devolver el potencial del emprendimiento y de la generación de riqueza en Chile. Bueno,
estos pilares ya se han publicado en La Tercera, en Sí, La Segunda, en Bloomberg, en varias partes. De hecho, luego de esta entrevista tengo otra en El País de España, mira, que son medio surdeques, pero bueno, hay que hay que aprovecharla. educar, hay que educar. Sí. Entonces, el plan económico va evolucionando, bien, porque aún no se entrega oficialmente al CERVEL y en este camino uno va conociendo más gente, se va sumando más personas al equipo. De hecho, ya en el plan económico somos más, alrededor de 80 personas, entre Wow. académicos, empresarios, Samuel, personas que trabajan en gremios de las pymes, de los contadores, de la Cámara de Comercio, de la Universidad de Chile, de la Adolfo Ibáñez, de la USACH, de la UDD, de la Universidad de Talca, entre otras, de la Universidad Austral. Entonces, en la medida que va creciendo, viene gente que vive en el extranjero, que ha vivido en Estonia, que ha estudiado en Estonia, que tiene empresas en Estonia, que vive, otros de Australia. Entonces, cuando va creciendo la familia, van surgiendo nuevas ideas, bien, por eso más cabezas pensantes, por eso claro, la ciencia económica habla de la importancia del aumento de la población, porque son más cabezas pensantes identificando y resolviendo problemas. Bien. claro. Entonces yo en un inicio había, según mis estudios, había planteado reducir el impuesto a las empresas de 27 a 20 inicialmente y de las MIPYMES de 25 a 12,5 y una vez consolidado el superávit fiscal de 20 a 15 y de 12,5 a A 10. 10. Bien. Pero luego de los debates internos del equipo económico, bueno, pero si hacemos eso, si hacemos discriminación entre grandes empresas y MIPYMES, las grandes empresas se van a desagregar para pagar como pymes. Por lo Obvio. tanto, al tener desigualdad ante la ley, incentivas a que la gente mienta. Entonces, vale, entonces vamos a reducir todos los impuestos de grande y chico, que es 27 y 25 a 15. Pero sí, Flat tax. efectivamente, igualdad ante la ley. Sin embargo, nos están dando los números para incorporar incluso el food, es decir, lo que tiene Estonia, que es, si yo tengo una empresa y mis utilidades las reinvierto en mi empresa, no pago No impuesto pago. corporativo. Solamente pago si las retiro para gastarla en consumo, en lo que sea. Bien, Cosa si que ya retiro las... teníamos. Ya tuvimos en Eso Chile lo eso. teníamos. Claro. Lo teníamos cuando Chile era uno de los países fiscalmente más competitivos del mundo. Y la reforma de 2014 de Bachelet, que destruyó la economía, entre otras cosas, eliminó El food. este incentivo a la reinversión y pasamos de crecer 5 a 2. Bien. Claro. Y Bachelet pensaba recaudar 3% del PIB y recaudó 1. Qué desastre. Qué desastre. Entonces, como vamos a hacer un recorte, una motosierra, al gasto público nos da incluso para reincorporar el food. Entonces lo que vamos a hacer es algo, bien, que nadie se va a poder negar. Bien, ahí vamos a ver si Chile Vamos, su compromiso con la libertad y del autodenominado socialismo democrático, que es una contradicción en los términos. Bien, que vamos a volver a la tasa de los 30 años, que es un impuesto corporativo de 17% y con food, 0% a la reinversión de utilidades. Perfecto. Ahora, ¿las pymes también quedarían en el 17% entonces? ¿O quedarían en ese 15? Todos 17. Todos Todos 17. 17, pero si reinviertes tu utilidad, no pagas impuesto corporativo. Claro. Oye, Víctor, bueno, hablando de justamente de empresa y todo, yo por mi formación he sido empresario pequeño, digamos, pero durante los últimos 20 años, de las cosas que yo he sacado en limpio es que los principales problemas de las empresas, sobre todo de las pymes, es la regulación laboral. ¿Cómo ves o qué están pensando? Yo sé que son temas complejos porque no es fácil. Probablemente ideológicamente tú estarás más de acuerdo conmigo de que, qué sé yo, cosas como la indemnización por año de servicio o fijar el sueldo mínimo son negativas, pero a lo mejor no se pueden sacar de una. ¿Cómo están pensando abordar la desregulación laboral y específicamente qué medidas? Bien. Antes de eso, déjame terminar con el tema de los Ah, sí, impuestos. sí, claro. Vamos a eliminar el impuesto a la herencia, bien, porque es un regalo post-mortem que ya pagó impuestos. Y luego la persona que recibe el regalo, si lo quiere vender, bueno, pagará los impuestos que correspondan. Entonces vamos a eliminar el impuesto a la herencia para facilitar que las microempresas pasen a ser pequeñas, que las pequeñas pasen a ser medianas, las medianas a grandes. Es decir,
la creación y crecimiento de las empresas familiares en Chile. ¿Cuál es el impuesto a la herencia hoy, Víctor? ¿Cómo? ¿Cuál es el impuesto a la herencia hoy? Va de 0 a 25%. ¡Wow! 25% de la herencia. Va de 0 a 25% según el monto de que tú vas a heredar. ¡Qué locura! Va por tramos. Bien, va 0, 5, 10, 15, 20, 25. Vamos a eliminar también el impuesto, bueno, y porque las empresas familiares son generaciones, entonces, bien, que van creciendo. Entonces hay que eliminar el impuesto a la herencia. El otro impuesto que vamos a eliminar es a las donaciones. ¿Por qué? Porque las donaciones también es un regalo. ¿Bien? Luego vamos a eliminar el impuesto al capital, que son las inversiones en bolsa, que es un 10%. Por ejemplo, las AFP invierten en bolsa y pagan un 10% de impuesto al capital, es decir, afectan las pensiones de los chilenos. Claro. ¿Bien? La vamos a eliminar. Y además es inmoral ese impuesto porque si yo invierto en bolsa y tengo ganancias, pago el 10%, pero luego retiro esas ganancias y tengo que pagar impuesto a la renta personal, es decir, es una doble tributación, es un castigo a la inversión. Bien. ¿Qué más? Régimen de invariabilidad tributaria por 50 años para que por 50 años los políticos no puedan crear impuestos ni subir tasas, solo bajar o eliminar. ¿Y esto por qué? Porque estamos pensando a largo plazo, 50 años, grandes proyectos de infraestructura, de energía, de minería. Y además, nuestra visión de largo plazo es que, por ejemplo, si bajamos el impuesto corporativo a 15 o a 17, la idea es que el próximo gobierno, que va a recibir un país sin delincuencia, creciendo ojalá al 5%, con las cuentas públicas ordenadas, va a poder pensar en bajar el IVA, por ejemplo, de 19 a 17 y ponerlo a la par con el corporativo, o a 15 para volver a ponerlo a par con el corporativo. ¿Para qué? Para avanzar en un flat tax. Claro. Esa es la visión de largo plazo. Claro. Tener parejo todos los impuestos. Puede ser una tasa del 15%, del 10%, pero hay que ir bien en la medida de que las finanzas públicas lo permitan. Pero para tener un orden de magnitudes, por ejemplo, solo en el sector de la minería hay 100.000 millones de dólares parados por la permisología. 100.000 millones de dólares. En el sector, casi más de que el presupuesto nacional de un año. ¡Qué locura! En el sector de energía, 10.000 millones de dólares. Bien, más que el déficit fiscal de Chile, que son 9.000 millones de dólares. Bien, es decir, hay muchas inversiones que están estancadas producto de la permisología, que es el pilar 2. Vamos a eliminar los más de 439 permisos que obstaculizan la inversión en minería, energía, agricultura, 439 permisos. Sí. Es que eso se dice muy así, pero entonces espérate, una empresa grande que quiere hacer un proyecto de inversión a futuro grande, ¿tiene que gestionar 400 y tantos permisos? Sí. Wow. Sí. Y no solo eso, sino que a pesar, por eso las inversiones, por ejemplo, en minería, energía, tardan entre 2 y 7 años, claro, solamente por la permisología, para pasar estos trámites. Y luego tú pasas estos trámites y viene una comunidad y dice, bueno, nuestros antepasados vivían ahí, entonces si usted quiere operar ahí nos tiene que pagar. Y luego viene la comunidad al lado y dice, ¿por qué les paga a ellos y a mí no? Y luego viene el alcalde y dice, ¿por qué les paga a ellos y a mí no? Entonces claro, comienza un proceso de compra de voluntades, es decir, corrupción. Y luego de que uno compra todas las voluntades, el que toma la decisión final es un consejo de ministros, es decir, son los políticos, es el gobierno, sí, claro, que te puede parar un proyecto a pesar de que pasaste todos los permisos y compraste todas las voluntades. Eso se acabó con nosotros y no a medias tintas como otras candidatas que han dicho que vamos a revisar los permisos para hacer los trámites más eficientes. Eso salió en la tercera hace un par de domingos atrás. Bien, oye, vamos a eliminarlos. Víctor, y esto sí, de los permisos depende, ustedes llegan al gobierno y depende directamente de ustedes o tiene que pasar por el Congreso esto. Bien, nuestra estrategia, porque primero nuestros contrincantes mienten diciendo que no tenemos equipo y tenemos el plan económico prácticamente listo hace varios meses. Lo que estamos haciendo es puliéndolo en la medida claro, de que más personas de distintos ámbitos bien comienzan a contribuir con sus conocimientos. Luego decían
que no vamos a tener mayoría en el Congreso, entonces no vamos a poder hacer nada. Lo que no saben, aunque yo ya lo he dicho varias veces en la tercera y qué sé yo, en otras, de que el gobierno de Milei nos está apoyando desde el día 1. De hecho, ya me he juntado 3 veces con el ministro Sturzenegger, con Caputo lo juntamos en Estados Unidos. Entonces, ellos nos enseñaron cómo lo hicieron, porque la Libertad Avanza es minoría todavía. Bien, siete diputados tienen, ¿no? Algo así. 7 diputados. Entonces, ¿cómo fue posible que pasara una ley ómnibus y que pasaran un decretazo, bien, para desregular la economía y que Argentina hoy sea uno de los países que más va a crecer este año del mundo? Contrario a lo que dijo Boric en la cuenta pública, que decía que el mal crecimiento económico de Chile era producto de que en todo el mundo la economía estaba mal. Bueno, pero Argentina va a crecer un 5%. No, y los países emergentes, que son, porque yo el otro día vi, corrígeme si el dato es correcto, la economía mundial crece al 3, algo por ciento este año, más que Chile, pero los países emergentes, que son los que en teoría Chile tiene que compararse, ¿no?, con los países desarrollados, crece al 4 o algo así. Exactamente. Entonces, bueno, ahí uno se da cuenta, bueno, era evidente cuando uno ve las cuentas públicas de los políticos, tienen un teleprompter a la izquierda y otro a la derecha. Entonces lo que hacen ellos durante las 3 horas que dura la cuenta pública es leer lo que los asesores de los distintos ministerios le escribieron. Entonces por eso puede decir cualquier pavada sin conocimiento de lo que está hablando. Entonces, de hecho, uno escuchaba el discurso y veía al presidente leer, ahí, después leía al otro lado y leía al otro lado, y a veces se trancaba porque el teleprompter pasaba más rápido de lo que él leía. Entonces, oye, Víctor, bueno, pero si ustedes llegan al gobierno también, yo asumo que si sale electo Johannes Kaiser, estamos en ese escenario, ¿verdad? También significa que hay una mayoría de la población que está de acuerdo con sus ideas y por lo tanto vas a tener diputados también. O sea, hoy hay 6, pero también va a haber más, o sea, porque si no tendría lógica. Sí, en ese sentido, bueno, 2 cosas. Una, tenemos plan A, plan B, plan C y plan D. No. Para hacer lo que tenemos que hacer con el Congreso o sin el Congreso. Perfecto. El plan A son un paquete de leyes, de reformas legales, la ley ómnibus que estamos preparando, reforma laboral, tributaria, educacional, previsional, bien, a distintos ámbitos, corregir otras leyes que generan problemas. El plan B es un paquete de decretos, como lo hizo Milei el día 1, ¿bien? El plan C son reglamentos, porque muchos permisos, por ejemplo el tema del evalúo de las contribuciones, supongamos que lanzamos la ley de reforma tributaria y los políticos no quieren eliminar las contribuciones porque quieren seguir robando, bien, de la propiedad de la gente. Okay. El plan B es el decreto y el plan C es el cambio de reglamento en el Servicio de Impuestos Internos que elimina el avalúo confiscatorio que hicieron este año con respecto al año pasado, que las contribuciones en algunos casos llegaron a un aumento del 50, 60, 70%. Entonces esa circular la podemos eliminar sin preguntarle a nadie. Y además podemos crear otra circular, por ejemplo, que las contribuciones queden estáticas hasta el 2030. Ya, o sea, hay cosas que se pueden hacer más allá de la mayoría del Congreso. Bueno, y creo que lo otro es decir, el ideal son las leyes para que queden fijos, pero con los decretos, los reglamentos, que es el plan B y plan C, es aproximarnos a la buena dirección. Claro. Bien, eliminar los permisos, bien, acercarse a la buena dirección. Tal vez nos vamos a poder bajar el impuesto de 27 a 17 o a 15, bien, pero vamos a poder hacer estos cambios de normativa, etcétera, para poder bajar los impuestos sin ley. Claro. Y luego el plan D son consultas populares y son temas muy importantes de seguridad nacional, por ejemplo, y los políticos no quieren aprobar, no quieren apoyar el combate al terrorismo, etcétera. Bueno, preguntémosle a la gente qué opina y pongamos a los políticos en evidencia, bien, de qué lado están. Claro. Bueno, del lado de la gente de bien, que trabaja y que se esfuerza, que se saca la mugre por llegar a fin de mes, o están del lado de los delincuentes. Esto es muy importante hacerlo al principio, ¿no? O sea, una vez que está el gobierno en auge, que fue justamente lo que hizo Milei, el decretazo y la ley ómnibus salieron así, al toque. Entonces también, de alguna forma, esa es mi sensación,
el PRO, que sería Chile Vamos, de allá, estuvo obligado a apoyar a Milei porque la presión social era tanta que no pudieron negarse. O sea, pero esa estrategia hay que hacerla así, rápido, ¿no? Al tiro. Sí, y por eso señales como el acuerdo parlamentario con republicanos. Por ejemplo, yo me he juntado ya varias veces con el equipo económico de Kast y están súper alineados con nosotros. De hecho, ellos me llamaron a nuestro equipo, bien, para felicitarnos por las propuestas y tratar de hacer un plan económico común, pero para nuestro lado, es decir, bajar impuestos, eliminar regulaciones, una CMF para el Estado, para que todas las instituciones públicas, incluidas municipales y corporaciones, entreguen a la ciudadanía, tal como las empresas que cotizan en bolsa y que están en la CMF, trimestral, semestral y anual, todos sus ingresos y todos sus gastos con detalles, para que los chilenos puedan ser los principales auditores de cómo los políticos gestionan su dinero. Perfecto. Entonces, están súper alineados con eso, y además gente del equipo de Matei nos ha dicho que si Matei pasa segunda vuelta quiere que nosotros también estemos en su gobierno, pero yo le dije no. Pero una cosa es que ustedes quieran adoptar propuestas que van en la buena dirección de facilitar el crecimiento económico, el emprendimiento, el ahorro, la inversión, bien, y varios kilómetros más es que nosotros estemos en su gobierno. Se pasó 10 pueblos. Una cosa que me entraríamos a pelear con todos porque nosotros querríamos bajar impuestos y ellos hay algunos que quieren bajar, otros que quieren subir, otros que quieren mantener, otros quieren bajar el gasto, otros no lo quieren bajar, unos quieren reducir el ministerio, otros quieren aumentar. Entonces, por eso uno se da cuenta en la prensa, por ejemplo, que los voceros de la candidata se contradicen entre sí porque hay varias almas dentro de Chile Vamos en disputa. Entonces, lo que va a ocurrir es la inacción, van a actuar como piloto automático, tal como le ocurrió a Boric. Claro, una de las cosas que me decía Samuel el otro día, que yo sé que trabaja contigo, es que esto ustedes ya lo están haciendo. O sea, no es que ustedes van a esperar a ver si es que ganan y llegar al gobierno, sino que es algo que ya están trabajando y que una vez llegados al gobierno ya tienen desde el día 1, ya tienen identificado toda esta auditoría al Estado, ¿no? Lo cual me parece genial. ¿Cómo se mezcla eso con la pregunta que tengo de la gente que me hicieron de los empleados públicos, a propósito de todo lo que ha pasado con las licencias y con todo esto? Bien. Efectivamente, como ya tenemos las propuestas en términos gruesos, lo que van cambiando son los parámetros, a ver si el impuesto va a ser 15 o 17, eso es detalle. Pero el tema es que ya estamos redactando las leyes, estamos redactando los decretos, y luego viene el tema de los reglamentos y ver el tema de las consultas populares para temas sensibles si es que los políticos no quieren avanzar en el crecimiento y la seguridad de nuestro país. Y efectivamente tenemos equipos que están haciendo auditoría del Estado. Por un lado hay un equipo que está a cargo de una contadora que se llama Karin Céspedes, que está abriendo todas las instituciones del Estado para analizar en detalle en qué se gasta el dinero. Bien, ahora está en los ministerios y en las instituciones, bien, todavía no está en las empresas públicas. Entonces ahí hemos detectado varias cosas. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación hay varias partidas que tienen presupuesto 1. ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Por qué 1? Un peso de presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto asignado a esa área es indeterminado. Entonces el día de mañana no sabemos lo que quieran. Efectivamente. ¡Qué loco! Y eso ocurre en varios tipos de gastos en distintos ministerios, que le ponen un peso de presupuesto, pero al final es, no sé, $1 millón. Pero espérate, ¿le ponen 1 al principio del año y después durante el año simplemente van gastando? ¿Algo así? Sí. Sí, exacto. Y por otro lado está Samuel Valenzuela, que tiene su equipo, que está auditando a todos los funcionarios del Estado de Chile con cuando entraron, tipo de contrato, los sueldos, etc. ¿Hay 500.000 funcionarios públicos a despedir? Sí, los 25.000 de las licencias ya están identificados con nombre, apellido, RUT, lo que estudiaron, cuándo entraron, quién los contrató, qué tipo de contrato tienen. O sea, esos no van a votar por nosotros. O sí, no lo sé, hay de todo.
También tenemos identificado a los 100.000 funcionarios que contrató el presidente Boric a dedo, y lo interesante es que han preguntado, pero si despedimos a 100.000 empleados públicos, van a salir a protestar y se van a tomar la Alameda, que espero que quede muy bonita, que un par de días pasé y estaba todo destruido por la construcción. Pero creo que los funcionarios van a salir a las calles, pero a celebrar, porque esta gente, estos 100.000, fueron escogidos a dedos, que ganan el doble o incluso el triple, tal como explicó Samuel en la entrevista con Tarik Kaufman, el doble o el triple que sus colegas que pasaron por concurso, es decir, que postularon a un trabajo como todos nosotros del sector privado. Por concurso, competimos con otras personas, nos ganamos la plaza, bien, y luego viene el presidente y coge una persona a dedo ganando el triple que no sabe nada del área en el que está. Solamente está por favores políticos. Incluso vimos recientemente que estaba la cuñada del presidente Boric, que viajó con licencia, el compañero de colegio de Boric, también una jefatura. Están todos los amigos. De colegio. Todos los amigos. Y son todos bien. Jefes. Camila Vallejo, que tenía el papá, bien, en La Moneda, bien. Todos robando. Entonces, esa gente tiene que salir, porque hay que la audiencia que nos está escuchando tiene que entender que todos esos sueldos los pagamos nosotros cuando llenamos el combustible del auto, cuando compramos cosas, todo lo que nosotros compramos paga IVA 19%. Claro. Bien, pagamos impuestos por todo, por trabajar, por producir, bien, por ir al casino, impuesto al casino, impuesto de todo. Para todo lo que hacemos tenemos que pagar impuestos, comprar una vivienda, etcétera, bien, para que se lo roben. Oye, el tema de los impuestos, no, yo creo que hay un tema cultural que hay que intentar empujar respecto a la gente no tiene conciencia del tema de los impuestos. No tiene conciencia efectivamente de cuánto está pagando de impuestos, porque creo que lo del IVA la gente más o menos lo ha ido entendiendo. Pero claro, cuando tú compras un producto, si bien claro, tú tienes un 19% que es el IVA, pero después tú tienes el impuesto, por ejemplo, que pagan las empresas a las utilidades, también está incorporado. O sea, es otro porcentaje. La empresa todos los impuestos los traspasa a precio. O sea, al final, todos los impuestos que la empresa está pagando, al final estáis pagando, ¿qué? ¿Un 50% de impuestos? ¿Algo así? Sí, por ejemplo, a ver, 5.2. Por ejemplo, supongamos que un chileno quiere comprar una vivienda y la vivienda cuesta 120 millones. De esos 120 millones, 22.800.000 pesos es IVA, es impuesto. Claro. Es impuesto. Sin contar todos los impuestos que pagó la inmobiliaria por todos los materiales que utilizó para construir y el impuesto corporativo, etcétera. Es decir, claro, y la utilidad que la constructora tiene cuando construye la casa también paga impuestos, y ese impuesto está incorporado en el precio. Efectivamente, 27%. Claro. Entonces hay que entender de que si todos los chilenos nos sacamos la mugre trabajando, pagamos todos nuestros impuestos de manera impuesta, por eso vi el nombre, lo pagamos por la fuerza, mínimo que el gobierno lo use bien, que lo utilice para seguridad. No tenemos seguridad, de hecho oscurece y la gente anda con miedo en las calles tratando de llegar rápido a su casa, bien, porque la puede asaltar, los negocios cerrando temprano, bien. De hecho acabo de hacer una entrega de un computador a una persona y me dijo que bueno que traje mochila, porque si me ven con el computador caminando por la calle, y eso que es un barrio relativamente bueno, me lo pueden robar. De hecho, a varios vecinos que han salido de acá al metro, que son 5 minutos caminando, le han robado el celular, le han robado la cartera. Y me decir, no estamos seguros en ningún lado. En ningún lado. Entonces, mínimo que todos los impuestos que pagamos a esta gente, que nos garantice la seguridad y la justicia, que es lo mínimo que necesita un Estado para justificar su existencia. Luego, la educación, los colegios públicos. Bueno, el presidente Boric en su cuenta pública dijo que los colegios públicos estaban maravillosos, etc. Bueno, pero si uno ve los rankings de los 100 mejores colegios, el 99% son privados. Viene el Instituto Nacional, en las tardes están como 250 en el ranking. Entonces, y esa fue la reforma de Bachelet. Bueno, la reforma tributaria la aprobó la izquierda con Chile Vamos, la reforma laboral con Chile Vamos, la reforma educacional con Chile Vamos, bien.
Piñera 2 volvió a aumentar los impuestos en el 2020. Ellos crearon toda la permisología que hoy dicen que van a revisar para aumentar la eficiencia del Estado. Ellos la crearon. Claro. ¿Por qué no la eliminaron si tuvieron dos gobiernos? Bien. Entregaron 2 veces la Constitución. Bien, aprobaron la reforma de la PGU que no estaba financiada. La PGU, aprobaron una PGU que era una buena idea, pero no estaba financiada. Porque el gobierno tenía déficit fiscal y el déficit fiscal lo financian con deuda. Es decir, ¿cómo estaban financiando la PGU? Con deuda. Claro. Y ahora aprobaron esta otra reforma de pensiones que tampoco está financiada. Para que sea financiada, Chile tiene que crecer al menos un 4%, el doble de lo que está creciendo actualmente. Si no está financiada, ¿cómo se está pagando? Con deuda. Claro. Oye, Víctor... ¿Quién lo aprobó? Chile Vamos. ¿Y quién fue el mayor defensor de la reforma tributaria de Bachelet y de todas, y la última de las pensiones? Juan Antonio Coloma de la UDI. Está el video por ahí, sí. El mismo ha sido el auspiciador de todas las reformas de la izquierda que han destruido nuestro país en la última década. Bueno, más contemporáneo tiene a Guillermo Ramírez, que estuvo por todas partes haciendo campaña por la reforma de pensiones de este gobierno. Sí. Entonces, Iván Moreira y toda esa gente. Entonces uno no le puede pedir peras al olmo. Si esta gente ha actuado así toda su existencia política, ahora van a bajar los impuestos, ahora van a bajar. De hecho, Chile Vamos creó más ministerios que la izquierda. Claro. Entonces ahora van a reducir ministerios, ahora van a reducir el gasto. Por ejemplo, Piñera 1 duplicó la deuda como porcentaje del PIB en su gobierno. No solo subió el impuesto a las empresas de 17 a 20, sino que duplicó la deuda de 6 a 12,5. Bueno, y Bachelet la volvió a duplicar de 12,5 a 25. ¿Bien? Y así estamos, llegando al 45% de deuda como porcentaje del PIB, encareciendo el acceso al crédito a todas las personas que viven en Chile. Víctor, pero ese 45% no incluye la deuda de las empresas públicas. Cuando tú lo lleváis es casi el 60%, ¿o no? Claro, si se incluye todo es más del 60%. Y hablando de empresas públicas, ¿qué pretenden hacer con las empresas públicas? ¿Las que las quieren privatizar? ¿Desde todas? ¿Algunas? Porque a lo mejor no es lo mismo TVN que Codelco, me imagino, no sé. ¿Qué hacemos con eso? Bien. En principio, TVN... Bueno, es que ahí está la discusión interna. A mí me gustaría privatizarla, ¿bien? Y venderla al mercado internacional y que la compre Fox, ¿bien? Pero Fox te la compra porque bueno, perdió el trimestre pasado, perdió más de lo que vale. Entonces, ¿quién te compra eso? ¿O te lo compran igual? Sí, no sé, a alguien le puede interesar, o no sé. Entonces, venderla y que la gente que le interesa tener un medio, que la compre. Que la compre. Y si no, se cierra. Claro. ¿Por qué? Porque TVN tiene una deuda de 18 mil millones de dólares, el doble del déficit fiscal del país. Entonces, ¿por qué los chilenos con sus impuestos, que de vuelta sacan la mugre para llegar a fin de mes, para tener una buena calidad de vida para ellos y su familia, tienen que pagar un canal de televisión que nadie ve? Claro. Porque esa es la verdad, si tiene pérdida es porque nadie lo ve, no tiene ganancia. Entonces, ¿por qué tenemos que mantener eso? ¿Porque necesitamos un canal público? Bueno, parece que la gente no lo quiere, porque si no, no tendría pérdida. Bien. Y ahora bien, si vendemos TVN y la gente de la izquierda le gusta tener un canal, bueno, que lo compren. ¿Por qué siempre tienen que hacer caridad con el bolsillo ajeno? Háganlo con el propio. Entonces yo lo vendería. Bien, entonces ahí está la discusión. Otra cosa es darle autonomía y que no transferirle dinero y que si es ineficiente que quiebre. No, yo me ahorraría ese problema y lo vendo. Claro. Luego Codelco, hay que hacer una auditoría porque Codelco tiene una deuda que multiplica por 5 sus ingresos. El aporte de Codelco al Estado ha disminuido brutalmente en la última década, de más de 5.000 millones a casi 1 millón de dólares. Víctor, ¿cuánto representa? O sea, 1 millón de dólares. 5.000 millones de dólares a 1.000 millones de dólares. ¿Cuánto representa hoy? Porque yo este dato lo escuché la otra vez en Buenos Días Mercado, creo. Antes, hace, no sé, 15 años, Codelco representaba una parte muy importante de los ingresos del país, pero hoy en día ya no. O sea, hoy en día es como algo así como un 8%, un 10%, ¿puede ser? Sí, y además,
Codelco tiene 9 directores, cada director gana más de 300 millones de pesos, más de la mitad son puestos a dedos por el gobierno de turno. Claro. Por lo tanto, de vuelta, estamos, bueno, como se habrán dado cuenta, nosotros no somos políticos, no queremos ser políticos, no nos interesa, queremos hacer lo correcto, lo que tenemos que hacer, lo que dice la ciencia económica, que la única forma de prosperar, que un país prospere, es tener un entorno institucional que facilite el emprendimiento, el ahorro y la inversión. Y lo que están haciendo los políticos de todos los colores en la última década en Chile es estancando el país, saqueando el país. ¿Cómo vas a tener 9 personas ganando más de 300 millones de pesos? Bien, y la gente, más del 50% de los chilenos gana 500.000 pesos. O sea, si una persona gana 300 millones de pesos, bueno, que lo gane en el mercado. No porque fue puesto a dedo Francisco Vidal, bien que lo ponen de director en todas las empresas ganando sueldos millonarios. Claro. Víctor, hablemos de flexibilidad laboral. Para mí, una de las cosas más importantes, en Estados Unidos, por ejemplo, un país que tiene full empleo, donde un jardinero gana $5.000 mensuales, no hay indemnización por año de despido, por ejemplo, y te pueden contratar por horas. Te necesito 3 horas, te contrato 3 horas, no jornada. ¿Por qué? Bueno, ese tipo de cosas que para mí son la base de que, para mí, el despido y la contratación son parte de la misma moneda. Cuanto más fácil es el despido, más incentivo tengo a contratar. ¿Cómo avanzamos hacia ese tipo de medidas sin que la gente también, que la gente entienda que ese tipo de derechos que la izquierda intenta decirle que han ganado ellos, al final se traducen en desempleo y en pobreza? Sí, bueno, sería irresponsable de mi parte revelar la reforma laboral que está liderando Cristian Lomaquín, un Chicago Boy que trabajó era como muy joven, venía llegando de la universidad y trabajó como asesor en la creación de la reforma laboral de la década de los 80. Bien, actualmente tiene 60 años y ha trabajado toda su vida en el ámbito laboral, y él está liderando el equipo de reforma laboral. Lo que sí te puedo decir por el lado de Hacienda, que es mi ámbito, que con este paquete de reforma tributaria, con esta eliminación de la permisología y los 3 tramos estándar que ya se ha explicado en otros ámbitos, esta reducción del gasto público para devolver el dinero a la gente, bien, para sacar el dinero del bolsillo del político y ponerlo en el bolsillo de la gente que trabaja bien y que es la que paga los impuestos y que mantiene el Estado. El salario real de los trabajadores va a comenzar a subir, como le pasó a Milei. Bien, solamente en 1 año y medio de gobierno, producto de estas políticas, bueno, el Milei ha sido mucho menos austríaco de lo que nosotros vamos a hacer, porque por ejemplo Milei no ha eliminado el impuesto a la herencia, no ha eliminado el impuesto al patrimonio, las tasas corporativas son súper altas en Argentina, bien, todavía hay muchas regulaciones, bien, entonces en términos de liberalismo nosotros vamos a ser más liberales que Milei. Y bueno, y siendo así, porque Milei ha priorizado el superávit fiscal para erradicar la inflación, claro. Eso es su mensaje. Y en la medida de que el superávit fiscal se mantiene, va eliminando impuestos poco a poco, bien, para no comprometer el superávit fiscal. Y eso ha hecho que el acceso al crédito de los argentinos sea más accesible, volvieron los créditos hipotecarios y, entre otras cosas, comenzó a incrementar el ahorro, la inversión, la productividad, lo que hablamos inicialmente, y los salarios se multiplicaron por 3. ¡Qué increíble!, ¿no? Cuando dejas al mercado libre funciona. ¡Qué loco! Claro. ¡Qué raro! Entonces nosotros podríamos pensar lo mismo. Si nosotros vamos a hacer una reforma que vamos a bajar los impuestos mucho más que Milei, de hecho de las tasas corporativas más competitivas del mundo, de hecho me atrevería a decir que si aprobamos nuestra reforma laboral vamos a liderar el índice de Tax Foundation de competitividad fiscal en lo que tiene que ver en impuesto corporativo, que actualmente el líder es Estonia. Bien, le vamos a ganar a Estonia porque vamos a tener un sistema similar al de Estonia pero con 17% o 15% y Estonia tiene 22%, entonces seríamos primero. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Que vamos a traer a inversión extranjera, vamos a generar ahorro interno que se traduce en más inversión interna y por lo tanto no sería descabellado pensar que los salarios se podrían incluso duplicar o triplicar durante el mandato, tal como le está ocurriendo a Milei en 1 año y medio. Entonces,
¿para qué vamos a subir el sueldo mínimo si la gente va a tener trabajo y va a ganar más por el mercado? Bien, porque hay que recordar que el salario mínimo lo que hace es dejar fuera a todas aquellas personas cuya productividad marginal es inferior al salario mínimo, es decir, todas las personas que producen menos que 530.000 pesos, bien, al mes, no va a conseguir trabajo porque el empresario no va a pagar más de lo que uno contribuye, porque perdería, Obvio. bien, y si te paga más de lo que contribuyes, bien, también pierde. O sea, si te paga más de lo que contribuyes, pierde el empresario, y si te paga menos de lo que tú contribuyes, tú tienes incentivo a irte, a cambiarte. Claro. ¿Bien? Entonces, en una economía de mercado, el salario tiende a fijarse en función de lo que cada uno contribuye al proceso de producción. Entonces, el salario mínimo deja fuera a todos los que contribuyen menos del salario mínimo al proceso de producción, que son principalmente los inmigrantes, las mujeres y los adultos mayores. Claro. Sí, yo esto lo he dicho muchas veces. Si tú tienes un almacén y la persona que vende produce 500, no le puedes pagar 600, pues es ridículo. Entonces, claro, cuando dicen vamos a subir el sueldo a 1.000.000 y con eso acabamos con la pobreza, puta, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Qué brillante idea, weón. Claro. Por ejemplo, la CUT ya anticipó que quiere un salario de, no recuerdo si era 800.000 pesos o 1.000.000 de pesos. 1.000.000. 1.000.000 en el 2030. Sí, algo así. Bien. Bueno, habría que explicarle esto a la CUT y explicar a la ciudadanía por qué la CUT quiere un salario, quiere obligar por ley a que el salario sea 1.000.000 de pesos, siendo que la ciencia económica dice que si no aumenta la productividad, todas aquellas personas que contribuyan menos de 1.000.000 de pesos al proceso de producción van a quedar desempleados. Y para que tengan un orden de magnitudes, cerca del 70% de los chilenos gana menos de 826.000 pesos. Por lo tanto, si fijas un salario mínimo por ley de 1.000.000 de pesos, dejas fuera todos. Más del 70% de los chilenos. Los dejas todos en el mercado informal y estaríamos como en Perú, que en Perú el 70% tienen un 72% de informalidad laboral. Bueno, tendríamos eso. Claro. Eso es lo que quiere la CUT. Entonces, si hay gente razonable, yo no los conozco, no me he reunido con ellos, pero son personas razonables, habría que decir, bueno, podemos llegar a 1.000.000 de pesos, pero aumentando la productividad. Y para aumentar la productividad se necesita inversión, y para que aumente la inversión se necesita ahorro, y para que se necesite ahorro se necesita una economía capitalista. No, la CUT, entonces la CUT razonable, no sé si debería tirar a la basura bien las banderas comunistas y abrazar las banderas de Don't Tread on Me, bien, para aumentar la productividad y que la gente tenga empleo, que gane más y que pueda tener una mejor calidad de vida. Víctor, no hay otra forma, no hay fórmulas mágicas. No, pues. Los tibios socialdemócratas, como dirían por ahí, dicen que Chile es un país que paga pocos impuestos. Yo tiendo a discutir esto porque agarran esto de la carga tributaria total, pero lo que no incluyen es que los países europeos, en general en la OCDE, tienen sistemas de pensiones que son estatales. Entonces, dentro de su carga tributaria se incluye lo que pagan de cotización a la seguridad social como parte de la carga tributaria, y en Chile no. Entonces hay una trampa ahí. ¿Chile es un país que se paga poco impuesto? Bueno, si los políticos dicen que los chilenos pagan pocos impuestos, bueno, que los chilenos juzguen. Los chilenos juzguen si pagan muchos o pocos impuestos. Efectivamente, como dices tú, bueno, lo que pasa es que en los países desarrollados la configuración de los impuestos es al revés. En Chile está enfocado en las empresas, que son donde más se recauda, y en el IVA. Empresa, IVA. Eso es lo que más se recauda. En Europa es la seguridad social, bien, porque por lo que tú comentabas, el sistema público de pensiones que está quebrado porque el reparto es una estafa piramidal, porque yo recibo pensión hoy, pero los que hoy pagan las pensiones de los pensionados no tienen seguridad sobre sus pensiones del futuro, porque la natalidad comienza a bajar, por lo tanto necesitan más trabajadores activos para financiar a cada vez mayores jubilados. Correcto. Entonces el sistema es insostenible. Entonces cada vez se sube más la carga de cotización de la seguridad social, 30-35%, por ejemplo, España, bien. Entonces, por eso, y por otro lado, impuestos personales. Por ejemplo, hay países como Finlandia que las personas, los trabajadores pueden llegar a pagar hasta más del 50% de sus ingresos en impuestos al trabajo. Pero el impuesto corporativo es 20% y tienes uno de los sistemas laborales más flexibles del mundo. De hecho,
algunos de los países nórdicos no tienen salario mínimo, no tienen indemnización por despido, etc. Tienen pleno empleo. Bien. Entonces la configuración de los impuestos es distinta. Allá los impuestos lo pagan principalmente las personas, los trabajadores, a través de su salario y de sus contribuciones a la seguridad social. Entonces, bueno, si los políticos dicen que nos tenemos que parecer a ellos, bueno, bajan el impuesto corporativo, tengamos uno de los mercados laborales más flexibles del mundo como lo tienen ellos. Claro. No me des el dato aislado, ¿no? Que pagan, ya, pero dame todo lo demás también. De hecho, todos esos países son pioneros, son líderes en facilidad para hacer negocios, son líderes en libertad económica, son líderes en percepción de la corrupción, claro. Es decir, que en transparencia internacional. Entonces, son líderes en índice de competitividad global. Entonces, bueno, claro, si quieren que nos copiemos de esos países, copiémoslo en serio. Claro, no me dé el dato random. El cherry picking. Hay impuestos en particular que son muy sentidos y muy duros para la gente. Por ejemplo, impuesto a la gasolina. Me lo dijeron mucho. Oye, pregúntale si van a bajar. Yo entiendo que es difícil. Impuestos como el impuesto específico a la benzina o impuestos específicos en diferentes áreas. ¿Es posible eliminarlos? Sí. Por ejemplo, cada vez que llenamos el combustible, un 47% son impuestos del total. Bien, por ejemplo, a ver, por acá puedo ver una Shell. A ver si veo el precio. Está 1.266. ¿Ya? De esos 1.266, veamos cuánto es el precio real. 1.266 por 0.53. El precio real son 670 pesos. Wow. Y todo el resto son impuestos. Juzgue usted si pagamos altos o bajos impuestos. Sí, claro. Bien. Lamentablemente, como vamos a bajar y eliminar muchos impuestos, no podemos reducirlos todos, si no nos quedamos sin recaudación fiscal, sería irresponsable, y el déficit fiscal, que ya es 2,9%, se va a elevar, por lo tanto la deuda se va a elevar y va a encarecer el acceso al crédito y va a caer la inversión, el ahorro, la productividad, etc. Entonces tenemos que ser responsables y tenemos que priorizar. Nuestro gobierno libertario, nuestro enfoque va a ser facilitar el ahorro, la inversión, el emprendimiento, la creación de riqueza, y vamos a entonces enfocar los esfuerzos ahí, en reducir, eliminar el impuesto a la herencia, a las donaciones, al capital, bien, a las empresas fuertemente, eliminar la permisología, eliminar las contribuciones, que eso también es caro. Las contribuciones cuestan casi igual que la gratuidad de la educación, 2.200 millones de dólares. ¿Las contribuciones a todos? ¿A primera, segunda? Para todos. Como concepto. Para todos. Como concepto. Todas. Eso me gusta mucho, porque tienden mucho a decir, no, porque solo la primera vivienda, porque los más ricos... Bueno, si el impuesto es injusto, es injusto. Da lo mismo si eres rico o pobre. Sí. Claro. Ahí tuvimos una discusión similar al tema del impuesto entre grandes y pymes. Porque, por ejemplo, CAS decía, vamos a eliminar la contribución a la primera vivienda. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Que todos vamos a ir a la notaría a pasar nuestra segunda vivienda a nombre de la esposa, del hijo, claro, que todos tengan una vivienda y nadie pague contribuciones. Claro, es que no tiene sentido. ¿Bien? O los jubilados, bien, que esa era mi propuesta inicial. Vale, primero vamos a partir con los jubilados y luego vamos a ir aumentando la eliminación al resto de la sociedad. Bueno, pero si es así, todos se van a jubilar anticipados. Claro. Entonces de vuelta, esto me lo explicó, o esto lo conversamos toda una tarde con José Piñera, y me decía, los incentivos son muy importantes, porque si uno hace si las propuestas tienen un componente de discriminación, hace que la gente mienta. Lo que necesita es, y además violas la igualdad ante la ley. Tiene que ser la ley pareja, no es dura. Entonces, para todos, y para tener un orden de magnitudes, y para entender la humildad de un servidor, de aprender, si la vida es un proceso de aprendizaje. Estos 100.000 empleados públicos que les dije al comienzo que vamos a sacar, porque ganan el doble, el triple, y fueron escogidos a dedo, sin concurso, etcétera, por motivos políticos,
nos cuestan a todos los chilenos que pagamos impuestos 2.200 millones de dólares. Wow. Lo mismo que cuestan las contribuciones. Claro. Todas. Bueno, se habla mucho de cuando uno le dice a alguien, no, hay que bajar impuestos, hay que achicar el Estado y no sé qué, dice, pero es que nos vamos a quedar sin plata. Y uno dice, ¿cómo van a compensar? Sí, sí, pero espérate, está bien, porque Marcel, por ejemplo, propone bajar un impuesto y subir otro, sí, pero entonces no me estáis bajando nada. Pues, bueno, la otra forma de compensar es bajando el gasto, ¿verdad? ¿Qué eliminarías, tipo ministerios, por ejemplo, así como de una? Sí, claro, el Frente Amplio, el mal llamado socialismo democrático, que es una contradicción en los términos, y el equipo de Matei, de Chile Vamos, claro, quieren bajar impuestos, pero subir otros, ¿bien? Para compensar. ¿Por qué? Porque no quieren bajar el gasto. ¿Por qué no quieren bajar el gasto? Porque 1/3 del gasto público se lo llevan ellos. Claro. Es así. Entonces, un tercio de todo el gasto público se va a empleado público, a empleado. Directamente a la burocracia, y habría que ver si el otro tercio se va a los proveedores amigos, bien a los que hacen negocios con el Estado. Claro. Bien, entonces del total debe ser alrededor de 1/3 que lo que le llega a la gente. Entonces, por ejemplo, Samuel lo dijo perfectamente en la entrevista con Tarín, de que solo en el Ministerio de Hacienda, desde el año 2022 hasta el año 2025, lo que gasta el Ministerio de Hacienda en remuneraciones, en sueldos, se triplicó. ¡Wow! Solo en el de Hacienda podemos ver lo mismo en educación, en trabajo, que no genera trabajo, en vivienda, en obras públicas. Y nada mejora. Todos los ministerios. En cultura, en deporte. En deporte también se han triplicado los sueldos. Y luego vemos a deportistas de alto rendimiento que tienen que pedir en la tele, bien, o buscar auspiciadores por su cuenta porque no tienen lugar donde entrenar. No. Versus tienes burócratas ganando 10, 13 millones, como mostró Samuel. Entonces, hay mucho para recortar, pero los mismos de siempre no lo van a hacer, porque aunque quieran hacerlo, no lo van a hacer, porque su gente está metida ahí. Sí, claro. Entonces, no tienen incentivos a cambiar. Además, el político, su intención es ser electo y reelecto, y para ser electo y reelecto tienes que caer bien con los grupos de interés externos, los más vociferantes, y con los internos, que es la burocracia. Claro. Entonces, por eso la única forma de poner las cuentas en orden de verdad y volver a ser un país serio, que crezca y que sea competitivo a nivel mundial, es que venga una persona de afuera que no le deba un favor a nadie, que no necesita vivir del Estado, porque trabaja en el sector privado, que viene a inmolarse por la libertad y asumir todos los costos que tiene que te investiguen a ti, que te investiguen a tu familia. Incluso han publicado mi nota de egreso del colegio. No sé cómo la obtuvieron, ni siquiera yo la sabía. Esto ha significado para ti una exposición mayor, entonces, en redes sociales y todo. Sí, muchos costos de los pares, bueno, amistades no, porque siempre he sido de pocas amistades, pero de pares, de los colegas, de falta de privacidad, de falta de tiempo. Claro. Porque con tantos equipos, por ejemplo, yo coordino todo el plan económico, que vamos a reducir ministerios de 25 a 9, yo coordino a Hacienda, coordino a Economía, que incluye minería, agricultura, energía, medio ambiente, pesca y acuicultura, turismo y pymes, modernización y desregulación del Estado. También infraestructura, que incluye obras públicas, vivienda y urbanismo, transporte, telecomunicaciones, bienes nacionales, y desarrollo humano, que incluye educación, trabajo, cultura, deporte, mujer, desarrollo social y ciencia y tecnología. Entonces tú te imaginarás, entre coordinar al equipo interno, las entrevistas, y mi trabajo, mi familia y los gremios que me invitan a cosas, y la gente que me va a ver a la universidad. ¿Y los youtubers que te piden entrevistas? Sí, hay que tener mucho amor por el país para Víctor, ¿qué opináis de ministerios? Bueno, y pelearse con todos. Sí, además. Finalmente. Ministerios... Vemos cómo al pobre de Johannes le pegan todos los días, a él, a su esposa, a todos. Y nada, hay que ser valiente. Como antes de entrar acá, bueno, ¿cómo llegué a la política? ¿Cómo llegué a esto? Si a mí nunca me gustó la política.
O sea, la política sí, pero no los políticos. Porque varios alumnos míos de posgrado, del máster en Economía Aplicada, en el magíster de Filosofía Política y Economía o del diplomado en Economía de la Escuela Austríaca, participaban en el movimiento libertario, algunos eran parte del movimiento del Partido Nacional Libertario, que sería después, algunos conocían a Johannes, entonces le hablaron de mí, le hicieron llegar mi libro, y Johannes un día se consiguió mi número y me dice: Víctor, me han hablado muy bien de ti, me gustaría que nos juntemos a tomar un café. Qué buena. Algunos conocían a Johannes, entonces le hablaron de mí, le hicieron sin ninguna expectativa. El llamado del líder. Me dice: Víctor, he revisado, me han hablado muy bien de ti, me gustaría que nos juntemos a tomar un café. Me gustaría bueno, quiero ser candidato presidencial, quiero hacer A, B, C, D, y creo que tú eres la persona idónea para liderar el plan económico. Y le dije: perfecto, pero tengo dos condiciones. Una, que el equipo lo hago yo armo el equipo, yo traigo a la gente. De hecho, todos los que están ahí, todos son personas profesionales que yo conozco o que he ido conociendo, por lo tanto los entrevisto a todos uno por uno y me doy el tiempo de conocerlos, etcétera, de ver su trayectoria, etcétera. Y dos, no quiero a ningún político opinando del plan económico. Porque de vuelta, porque si hay un político metido en el plan económico, el político tiene que caer bien con la burocracia, con los gremios, con los grupos de interés. Entonces, así no, sabe que no sé, bajemos los impuestos pero un poquito, o bajemos pero subamos el otro, ¿bien? O cómo vamos a eliminar el Ministerio de Agricultura que es indispensable para el país, ¿bien? Entonces, que nos apoyen, nos juntamos con ellos todas las veces que quieran, pero el plan económico lo hacemos nosotros. Y por eso creo que me atrevería a decir que nuestro plan económico es el mejor de todos los candidatos. Somos los únicos que proponemos una bajada de impuestos con superávit fiscal y con eliminación de la permisología y con transparencia radical, para que la gente sepa cómo se gasta su dinero. Somos los únicos que proponemos eso. Háblame, otros Víctor, quieren subir los impuestos, otros quieren bajar un poquito, pero en 10 años. Sí, no, en 10 años, pues si no vaya a estar. Oye, háblame un poquito de la interna del partido. Esto que dijiste que es muy interesante. Dicen que no hay equipo en el Nacional Libertario, critican que no hay no sé qué. Y tú me dices, no, hay un montón de equipos. Cuéntame un poquito esa interna, cómo están articulando los equipos y en qué momento se van a empezar a presentar esos equipos. Bien, bueno, ¿cómo nos organizamos? Entonces, como queremos reducir el ministerio de 25 a 9, tenemos 9 equipos. Entonces está Hacienda, Economía, Infraestructura, Desarrollo Humano, Salud, Seguridad, Secretaría de Gobierno, etcétera, Justicia. Y dentro de esos equipos, bueno, hay un coordinador entonces de cada uno de estos 9 ministerios. Luego están los coordinadores de las subsecretarías. Por ejemplo, de Economía está el coordinador de Minería, de Energía, de Medio Ambiente, Agricultura, etcétera. Educación, Trabajo, Mujer, Cultura, Deporte, etcétera. Bien, turismo, lo que sea. Entonces, en solo los 4 ministerios que yo veo hay 80 personas. Pero luego están los de salud, de justicia, etcétera, que son más. Y eso es importante porque para tener gobierno hay que tener entre 1.000 y 2.000 personas para ocupar los principales puestos de responsabilidad dentro del Estado. Entonces, por eso también, bueno, lo que le pasó a Milei, yo creo que nos va a pasar a nosotros si es que la ciudadanía quiere cambiar de verdad. Por ejemplo, no vamos a tener, porque no da. Bien, por ejemplo, Chile Vamos ha tenido gobiernos, pero ha utilizado 3 partidos más a la izquierda, que los mantienen sus puestos y luego bien. Entonces, bueno, y la izquierda lo mismo, tienen un montón de partidos, son como 10 partidos, bien, que suman la gente para tener gobierno. Nosotros vamos a tener que hacer lo que hizo Milei, pero eso lo decidirá Johannes en su momento, y él decidirá quién, etcétera. Bien, pero yo creo que lo más lógico es que algo así ocurra. Pero lo importante es que en los puestos claves estemos nosotros, los que realmente queremos los cambios, porque si traemos una persona que no quiere bajar los impuestos bien a cargo del Ministerio de Economía, no va a tener ningún sentido. ¿Bien? ¿Y cómo se coordina? ¿Cómo se coordina eso en la interna? Porque la visión que tú tienes, porque tú eres, bueno, porque es una postura bastante economicista, por decirlo de alguna forma,
libertaria, achicar el Estado, bajar impuestos y todo esto. Pero me imagino que tiene que haber una coordinación entre todos, porque la persona que esté a cargo de educación también tiene que tener esta misma visión, más allá de la parte educativa, la parte de achicar el Estado, sacar los políticos del medio, lo mismo el que esté en salud, etcétera, etcétera. ¿Hay una coordinación entre ustedes? ¿Cómo están manejando eso? Sí. Bueno, todos pasan por mí porque tengo que probar si lo que cuesta, si compromete el superávit o no. Perfecto. Entonces el desafío que tienes es todo sacar, hacer todas estas propuestas con el presupuesto que ya tienen o incluso reducirlo entre un 20 y un 30%. Perfecto. Que de hecho se puede, porque ya dijimos que un tercio de burocracia, bien, hay, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, el 70% del presupuesto se va a sueldo. Bien. O sea, todos pasan por ti antes de pasar a la segunda etapa. Sí, porque si no es financiable no lo vamos a impulsar. Lógico. Porque tenemos que ser muy cuidadosos, como decíamos ayer en una reunión que tuve, tenemos un trabajo de relojería, o sea, si tocamos mal una tecla, lo rompemos. Entonces hay que ser muy responsables. Bueno, y nos juntamos semana por medio es que tenemos un método que se llama Scrum, es decir, cada equipo va creando sus propuestas en extenso, como estilo paper, y luego de ese paper sacan un extracto de 2 páginas, que es el resumen, bien, que es el por qué es importante, qué vamos a hacer y cómo. Bien, y eso en 2 páginas. Bien, y todo eso me lo envían a mí. Y así yo estoy enterado de todo lo que hace. Entonces ese otro requiere tiempo también, porque hay que leer todo esto y que te lo envían todos los días. Bien, pero es súper importante para tener a todos coordinados y saber todo lo que está haciendo el resto. ¿Y los diputados? Y de eso, ¿los diputados también pasan por ti? ¿O nada que ver? Sí, y luego de estas cápsulas que se van creando de las distintas propuestas, se las vamos pasando a Johannes a través de una persona que se llama Carlos Guitart, que es el Scrum Master, él es el link entre el plan de gobierno y Johannes, para que Johannes lo lance en la discusión pública. Perfecto. No, te interrumpí, pero los diputados también tienen que pasar por ti, porque el otro día hubo cierta polémica, entre comillas, porque había un juramento y, en fin, hubo gente que dijo, ay, ¿cómo juran? Puede ser una secta. Y dice, bueno, es un mínimo para que los diputados que se vayan a postular estén alineados. Bueno, en fin, ellos, me imagino que también tienen que tener este lineamiento contigo, ¿no? En algún momento. O sea, los que vayan al Congreso no pueden después estar votando cualquier hueá. No, la verdad yo no veo el tema del partido porque no me da el tiempo y no es mi batalla. Okay. Pero ahí está, por ejemplo, estamos creando un curso de formación para ellos, para explicar no solamente el plan de gobierno, explicárselos en fácil, sino que además la teoría económica es esencial que ellos necesitan para defender y promover estas ideas en la discusión pública. Eso se está haciendo, no lo estoy haciendo yo, pero lo está haciendo gente de mi equipo que es súper buena. Es súper buena y está súper alineada con las ideas, con la escuela austríaca. Eso es fundamental. Y que de hecho me han acompañado a estos eventos que he tenido con Milei, con Sturzenegger, con Huerta de Soto y todo eso. Eso es fundamental, ¿no? Para que no nos pase como el PDG, que después tú decís, pero estos buenos, ¿qué son? Sí, claro. Y para la juventud del Partido Nacional Libertario, les recomendamos la Academia Liberal de la Fundación para el Progreso, que la organiza Eugenio Guerrero, bien, que está súper alineado con la escuela austríaca, con las ideas de la libertad y con todo lo que proponemos nosotros. Por lo tanto, ese programa de Academia Liberal es de 5 estrellas. Entonces, también ha sido así. Entonces, una cosa entretenida es que todo esto lo estamos logrando con presupuestos cero. Cada uno se paga sus viajes, cada uno se paga los desayunos cuando nos reunimos, el almuerzo. Nadie cobra nada. No, de hecho, no, porque como a mí me gusta la política, pero no los políticos, no trato de que sea todo autoorganización. Sí, entonces claro. Nos juntamos, no sé, en el salón lounge de mi departamento o en la sede del partido o en un café o en la universidad donde trabajo, ¿bien? Para minimizar costos.
y hay muchos que son de regiones, economistas, etcétera, empresarios de regiones. Entonces nos juntamos online. Entonces eso nos ayuda a reducir. Bueno, y todo lo que se ve en las plataformas, en las redes sociales, eso es gente como tú, que de los videos hace short y los lanza. No es que nosotros paguemos nada, si no tenemos presupuesto. Sí. Oye, Víctor, bueno, pasó una hora o más de una hora. Yo sé que tenías una hora para darnos de tu valioso tiempo, te agradezco mucho. Me gustaría un mensaje final para la gente. Hay muchos que están hablando del tema de la campaña. Bueno, la campaña en teoría parte en agosto, ¿no? Un mensaje para la gente de que, bueno, efectivamente están trabajando, se está gestando todo, que la gente esté tranquila, que esto va a salir y que vamos a ganar. Disculpe que no te escuché la pregunta, es que se escucha muy bajo. Ah, perdón. No, que en el fondo hay mucha gente que está preguntando cuándo parte la campaña. La campaña parte en agosto, falta todavía, pero un mensaje como a la gente decir, estamos en eso, estamos trabajando, calma, vamos a ganar, como que estamos ahí en eso. Sí, sí hay que entender que el tema de las encuestas, bueno, hay encuestas para todos los tipos. De hecho, hay una que Cadem dice que Johannes va cuarto. Luego ayer salió otra que se llamaba Data Voz y Johannes estaba primero. En otra está segundo, en otra está tercero. Entonces, depende la encuesta, porque cada encuesta tiene su metodología, tiene su muestra, y además depende quién les pague, quién las paga. También. Entonces hay para todos los gustos. De hecho, a Milei le daban un 1%. Bien, y todos se burlaban de él, que no tenía equipo, bien, que no tenía programa, bien, que qué iba a hacer, si iba a ser minoría en el Congreso. Y Adorni también ahora, y ganó. Y Adorni. Y ganó. Sí. Entonces, y la verdad es que dado que la campaña empieza en agosto, las encuestas lo que reflejan hoy es básicamente quién te cae mejor, o sea, claro, como más una percepción de la persona más que de las propuestas, porque, por ejemplo, ¿cuáles son las propuestas de Yaret Jara? Que claro, supuestamente ha subido las encuestas, nadie sabe. ¿Cuáles son las propuestas de Toá? ¿Bien? ¿Qué va a hacer Toá? ¿Bien? Nadie sabe. ¿Qué va a hacer Matei? Por ejemplo, en el domingo, hace un par de domingos, se publicó en La Tercera un artículo sobre los pilares del plan económico de Matei, que hasta nos copiaron el nombre. Los pilares. Nosotros son 4 pilares y el de ellos son 3. El primer pilar era bajar impuestos en 10 años. ¿Bien? El segundo pilar era revisar los permisos para hacer más eficientes los trámites. Es decir, frases grandilocuentes con cero contenido. Y el tercero era reducción del gasto de $6.000 millones, pero no explicaban cómo. Bien. Y para tener un orden de magnitudes, el déficit son 9.000, es decir, vas a continuar con déficit y la deuda va a seguir subiendo. Entonces, y encareciendo el crédito al resto. Entonces, esas son las propuestas. Entonces, si a pesar de eso, bueno, CAS en materia de seguridad ha estado súper bien con propuestas toda la semana en materia de seguridad. Por eso yo creo que es un buen aliado, pero eso lo decidirá Johannes, eso no es mi ámbito. Pero entonces considero de que las encuestas hoy, dado que nadie tiene propuestas concretas de nada, salvo nosotros en materia económica y de seguridad, y CAS fuertemente en seguridad, creo que las encuestas se mueven por otras razones. Claro. Y ya en agosto van a comenzar a reflejar más cuando estén las candidaturas inscritas, cuando estén los candidatos a diputados y senadores inscritos y comiencen a desplegarse con el mensaje de, en nuestro caso, nuestro plan económico de sentido común para que Chile sea un país desarrollado. Ahí las encuestas van a tender a reflejar de mejor manera la percepción de la ciudadanía con respecto al proyecto que nosotros ofrecemos al país. Totalmente. Víctor, oye, súper bien, la gente estaba feliz con todos los temas, mucha gente empezó a decir, tráiganme la urna, quiero votar ahora, están todos en esa. Te lo agradezco mucho, Víctor, espero volver a tenerte durante el año, espero que nos vaya bien, que ganemos, estamos todos en la misma, ojalá que se dé todo y que tengamos ese momento mágico que tuvieron los argentinos cuando efectivamente ganaron y estaban ahí cerveza al cielo y todo eso. Te lo agradezco mucho, amigo, te mando un abrazo.
Sí, y yo soy muy esperanzador porque si el mejor de los mundos es ganar, pero si no lo hacemos, lo importante es que corrimos del cerco y todos están discutiendo nuestras ideas. Correcto. Bien. Ahora todo se cree libertario. Así está, estamos de moda. Entonces, de hecho, hemos logrado con esta cruzada, esta inmolación por la libertad, de que ser libertario sea lo popular y que ser socialista sea, bien, sea el status quo. Bien, Totalmente. y como la juventud es rebelde, entonces lo natural es rebelarse contra el socialismo, que es el status quo que nos ha empobrecido. Entonces, eso es muy esperanzador para el futuro. Víctor, grande amigo, muchísimas gracias. Sigue trabajando duro. Tenemos mucha fe en ustedes, amigos. Les mando un abrazo grande a todo el equipo. Gracias por estar acá. Gracias, que esté muy bien, hasta luego. Cuídate mucho. Chao, chao.